cotidianas, nos enfrentamos frecuentemente a situaciones que tienen que ver con la proporcionalidad. Esto es, problemas que pueden resolverse aplicando el conocimiento de la variación proporcional. Bueno, esta plantilla es para hacer una guitarra normal, pero la clienta quiere una para su hijo y me pidió que fuera más chica. No, pues ahora sí que me la puso en chino. Voy a tener que calcularle bien para que quede igualita que una grande, pero 1/3 más chica. Pero eso será luego de que acabe mi programa. Cuando se dice que una obra artística es armónica, se está haciendo referencia a que todas y cada una de sus partes guardan entre sí una relación proporcional equilibrada. Esto es lo que nos permite reconocer y disfrutar su valor estético. Esta relación proporcional no es exclusiva de la arquitectura, la encontramos también en la pintura. La música, la danza y lo que podría parecernos sorprendente en la naturaleza misma. La proporcionalidad es una característica de los organismos vivos y también de las sustancias inorgánicas. Por ejemplo, los cristales, con ser inorgánicos, nos presentan configuraciones geométricas fijas. La naturaleza, pues, es muy rica en ejemplos de proporcionalidad. La más claro respecto a la proporcionalidad en la naturaleza nos lo presentan los caracoles, por ejemplo, los caracoles marinos, cuyos cortes nos muestran diferentes tipos de espirales logarítmicas o basadas en cuadrados o basadas en triángulos, y su crecimiento siempre es armónico. El cuerpo humano también muestra una proporción armónica. Esa proporción la estudiaron los griegos mediante cánones. Entonces la proporción es algo que es constante en la naturaleza porque de esa manera tiene un crecimiento sujeto a leyes. El número phi es un número que descubrieron los griegos al dividir un segmento en media y extrema razón. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a encontrar dos partes desiguales, dos medidas desiguales en el segmento, en las cuales la mayor entre la menor va a ser igual que si dividimos la totalidad del segmento entre la mayor de sus partes. Ese número da una constante que es igual a 1.618, etcétera, etcétera, porque es un número que nunca se cierra, tal como lo es pi. A esos números se les llama irracionales porque la razón nunca se cierra. Podemos poner un número infinito de decimales y no se cierra esa razón. Esto ha sido muy usado en escultura, en arquitectura, porque como vimos, el cuerpo humano y la naturaleza están moduladas según esta constante. Entonces, de esa manera obtenemos una proporción que nos va a unificar el arte con la naturaleza, por lo menos en cuanto a su composición. Estos conocimientos de proporcionalidad se aplicaron en la antigüedad tanto a la arquitectura, a la escultura, a la pintura. Nosotros podemos ver que existen trazos reguladores en los planos. Cuando nosotros vemos una fachada, el arquitecto siempre pensó en la relación que tienen los elementos entre sí. Una de las características para obtener una belleza se produce cuando hay unidad en el arte. ¿Y cuándo hay unidad en el arte? Pues cuando las partes están relacionadas según alguna ley y esas partes se relacionan también con el todo. O sea, de esa manera existe una armonía que Platón definía desde sus primeros estudios estéticos. El rectángulo de oro es un rectángulo que tiene proporciones áureas, que si dividimos su lado mayor entre su lado menor nos va a dar igual a 1.618. Ese rectángulo se genera a partir del cuadrado. Un cuadrado lo vamos a dividir a la mitad, después de esa mitad vamos a trazar su diagonal y esa diagonal la vamos a girar con el compás y el punto donde nos va a dar, ese punto va a ser el de la construcción del rectángulo de oro. El rectángulo de oro tiene la característica de que se autogenera. Ya una vez que tenemos el primer rectángulo de oro, trazamos el cuadrado y fuera nos queda el rectángulo de oro. Volvemos a trazar el cuadrado dentro de ese rectángulo de oro y nos vuelve a quedar un rectángulo de oro fuera. Y así, al infinito, como si fuéramos nosotros
avanzando en un cambio de escalas en el cual se van a mantener las mismas constantes. Aunque el rectángulo de oro se emplea con mucha frecuencia en el arte del siglo XX, su utilización se remonta a la antigua Grecia. En efecto, se puede apreciar con singular claridad en el edificio del Partenón, ubicado en la Acrópolis de esa ciudad. El Partenón es un edificio construido en el centro de Atenas sobre una colina rocosa que domina la ciudad, en honor de la diosa Atenea entre los años 447 a 434 a.C. Aunque no se conoce ninguno de los planos originales del templo, estudios realizados por numerosos especialistas han puesto en claro que fue construido tomando en cuenta la razón de oro, siendo su vista frontal un rectángulo de oro perfecto. El amplio dominio que los arquitectos griegos tenían del ritmo espacial fue aplicado magistralmente en esta obra de esplendorosa belleza. La cultura romana heredó los conocimientos matemáticos y arquitectónicos desarrollados por los griegos y los aprovechó aplicándolos a la construcción de obras monumentales que hoy en día siguen maravillándonos con su perfección. Y aunque no existe evidencia de la utilización consciente del rectángulo de oro en la arquitectura precolombina, el majestuoso testimonio de estas culturas nos permite apreciar el resultado de la aplicación de una elevada noción de la variación proporcional y un manejo exquisito del ritmo espacial. El rectángulo de oro fue valorado en el Renacimiento europeo, así como fueron valoradas otras figuras básicas de la composición, como el círculo, como el octágono, como la cruz griega, todas ellas plantas centrales en arquitectura, y estas plantas se fueron transformando hacia plantas más complejas dentro del barroco. Muchos autores hablan de una continuidad entre Renacimiento y Barroco, en el sentido de una mayor ornamentación y de una mayor complejidad de los motivos clásicos. Sin embargo, hay autores que piensan que verdaderamente existe una ruptura entre ambos momentos del arte occidental. Sea cual sea nuestra postura en este sentido, pues debemos pensar que el barroco se aplica más que nada a buscar un efecto perceptivo muy rico, en el cual las perspectivas son cambiantes y lo esencial es el movimiento de la forma. Si nosotros observamos cualquier altar barroco mexicano, como el que tengo a mis espaldas de la enseñanza, pues veremos que el barroco mexicano llegó a verdaderos paroxismos, digamos, de ornamentación, en los cuales ya la línea recta se convierte en un caleidoscopio de quiebres para darnos estos efectos de claroscuro que con el dorado pues producen realmente un efecto fulgurante. Entonces es como poder poner en una envolvente, digamos, de rectángulo de oro, una serie de elementos que lo desbordan. Entonces se da una dialéctica de contradicciones dentro del estilo barroco que pues está en función de su propia riqueza. El arte renacentista ofrece algunos de los ejemplos que mejor ilustran la relación entre la proporcionalidad y el arte. Uno de los artistas más grandes de este periodo es el italiano Leonardo da Vinci. Pintor, escultor y diseñador de modelos de maquinaria y aparatos que sirvieron de punto de partida a inventos posteriores, este artista genial dedicó gran parte de su vida al estudio de las proporciones humanas, tanto de los cuerpos como de los rasgos faciales. En los bocetos que Leonardo realizaba para desarrollar sus estudios de la simetría humana, pueden apreciarse con claridad la proporción determinada por los rectángulos de oro. Asimismo, en sus obras más representativas encontramos un excelente dominio del ritmo espacial, el cual puede apreciarse en la perspectiva y el justo equilibrio de las imágenes. Podría decirse que en buena medida la genialidad de este notable artista radica en la acertada aplicación de la proporción áurea a sus trabajos. La proporción áurea fue estudiada ampliamente en el Renacimiento, basándose en los monumentos griegos, en la escultura griega,
y en la actualidad pues norma la composición de la mayoría de los casos en que hay un arte abstracto. Por ejemplo, si pensamos nosotros en el arte de Piet Mondrian, purista, constructivista de la época de la Bauhaus, pues vemos que él únicamente está componiendo a base de líneas y de rectángulos con colores primarios, y entonces él está usando la proporción áurea como la norma de su composición. Podemos pensar en México en pintores como Diego Rivera, que tuvieron una amplia escuela cubista en su viaje a Europa, y esta forma de pintar geométrica, digamos analítica, influyó en su trabajo posterior, que si bien no es clásico en ninguna de sus facetas, sí está aplicando normas clásicas en cuanto a la proporción de los lienzos, en cuanto a la proporción de las escenas, para lograr pues esta armonía, esta percepción ordenada de las escenas de sus cuadros. La simetría ha sido una constante en el arte, hasta el barroco podemos decir, neoclásico también, pero hay una ruptura de esa simetría en el arte contemporáneo. Entonces, en vez de simetría, se recurre al concepto de equilibrio para proporcionar las obras. Entonces, en el caso de Rufino Tamayo, pues tenemos a un gran colorista, como todos sabemos, y además a un gran geómetra, porque él está reduciendo las formas a sus directrices principales. Esto le permite crear composiciones que, aunque no sean simétricas, están perfectamente balanceadas, porque él está manejando ejes, está manejando el peso relativo de los volúmenes, y en realidad así está obteniendo una composición armónica. En el caso de Sebastián, lo que sucede es que él es un gran geómetra que está descomponiendo la forma en sus elementos más, digamos, más pequeños, de una manera fractal, creando formas nuevas a partir de una forma conocida. Entonces hay nuevas formas de componer en el arte moderno que en vez de simetría están usando otros conceptos, otros recursos para crear un orden. La proporción áurea no se aplica exclusivamente a la arquitectura, también la encontramos en otras disciplinas artísticas, como la música, donde la noción de armonía se da a partir de la relación entre sonidos de diferentes longitudes de onda que, sin embargo, se relacionan entre sí de acuerdo con variaciones bien determinadas. Asimismo, la noción de ritmo espacial puede apreciarse con singular belleza en las evoluciones coreográficas del ballet clásico y contemporáneo. De esta forma, las matemáticas nos proporcionan, además de una invaluable herramienta para el conocimiento y dominio de la naturaleza, la posibilidad de entender y apreciar en toda su magnificencia la belleza del ritmo espacial y la armonía del universo. Pues creo que este programa me vino a dar una buena ayuda, porque ahora ya sé lo que tengo que hacer para saber las medidas de la guitarra del niño. Y es muy fácil. Tomo las medidas de la guitarra grande y las hago proporcionalmente más chicas.
Ahora sí. Mediante el conocimiento y aplicación de la variación proporcional, podemos resolver una gran cantidad de problemas que a primera vista nos parecen difíciles, pero cuya solución resulta ser muy sencilla.